A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Los saludamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más a cada uno de nuestros amigos y hermanos, a aquellos que por la gracia de Dios hemos tenido el privilegio de poder ser recipientes de su palabra, de nuestro Dios, en aquellos que hemos recibido la gracia de nuestro Dios. Queremos bendecir a nuestro Dios por ello. Y a la misma vez también no queremos dejar de pasar por alto el bendecir a nuestro Dios y bendecir a cada uno de nuestros amigos y hermanos en los cuales de antemano ya han estado escuchando su programación, Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes, y también para beneficio propio, que queda aquí escrito en el capítulo 8 del libro de Lucas, en el versículo 22. Hay una historia, acontecimiento en el cual, si nos fijamos con detenimiento, si lo observamos con cuidado, podemos encontrar un número de bendiciones en las cuales en este tiempo nos pueden ayudar bastante para que nuestra fe aumente y también para que nosotros aceptemos más nuestro caminar con Dios. Y para ello pues vamos a leer desde el versículo 22 del libro de Lucas, del capítulo 8. La palabra de Dios nos dice así: Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchía de agua y peligraban. Y llegándose a él le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, inquebró al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios ya de mucho tiempo, y no vestía vestidos ni estaba en casa, sino por los sepulcros. Él, como vio a Jesús, exclamó y se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de mucho tiempo le arrebataba y le guardaban preso con cadenas y grillos, mas rompiendo las prisiones era agitado del demonio por los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿qué nombre tienes? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos puercos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y los dejó. Hasta ahí nada más. Creo que este acontecimiento que encontramos aquí en el capítulo 8 del libro de Lucas es uno de los acontecimientos que por lo regular yo creo que, sin duda equivocarme, de que una gran mayoría de nosotros pues ya la hemos leído o ya tenemos conocimiento de ella. Pero no porque nosotros tengamos conocimiento de la palabra de nuestro Dios quiere decir que podemos entender el propósito de nuestro Dios en que haya quedado esta historia aquí, sino que podemos encontrar un sinnúmero de advertencias de nuestro Dios en esta historia, en esta porción. Por ejemplo, las diferentes expresiones que encontramos en la expresión de la palabra de nuestro Dios. En el versículo 22, el Señor fue el que le dijo a sus discípulos:
pasemos a la otra parte del lago. Y partieron. Ya nuestro Señor les había anticipado al pueblo que iban a pasar al otro lado del lago, pero nunca les dijo el Señor qué era lo que iba a pasar, qué era lo que iba a suceder o qué acontecimientos iba a haber en el proceso de ir de Galilea a la tierra de los Gadarenos, o sea, al otro lado del lago, al otro lado del mar. Pero sin embargo, miramos ya en la Escritura que los mismos discípulos estaban atemorizados por lo que aconteció en el transcurso de ir a la otra parte o al otro lado del lago. Y la misma palabra de Dios nos dice que el pueblo o los discípulos, disculpen, estaban atemorizados. Pero a la misma vez en el versículo 33 nos dice que sobrevino una tempestad de viento en el lago. Y esa tempestad, nos dice la misma palabra de Dios, que peligraban, o sea, había peligro. La actitud del pueblo o de los discípulos fue esta: oyeron la voz del Señor, obedecieron al Maestro, se subieron al barco, todo estaba bien. Pero cuando se enfrentaron con el peligro, miramos que la actitud de los discípulos cambió. Y la palabra de Dios nos dice la causa por lo cual cambió su actitud, y es que peligraban. ¿Qué podemos decir de esto? Que cuando nosotros nos enfocamos más en el peligro que en el Señor, podemos atemorizarnos. Cuando el pueblo es atemorizado, pierde la confianza en Dios. Cuando el pueblo es atemorizado, deja de mirar al Señor, deja de mirar a Dios. Y por lo tanto el pueblo hace de buscar sus propias cualidades, sus propias facultades, sus propias, podemos decir, cualidades en las cuales pueden ser exitosas. Podemos nosotros imaginarnos o asumir, aunque no esté escrito, que los hombres que iban con el Señor, como lo era Pedro y sus hermanos, eran marinos, o sea, sabían del mar, sabían lidiar con tempestades, sabían cómo guiar un barco, tenían el conocimiento y tal vez usaron más bien de su conocimiento, usaron de sus cualidades para confrontar esta tormenta. Haciendo que, enfocándose más en sí mismos y perdiendo el enfoque del Maestro, el cual el Maestro ya les había anticipado que iban a cruzar el mar. No que no lo iban a cruzar, sino que lo iban a cruzar. Pues qué tan importante es que nosotros nos fijemos en la palabra de nuestro Dios, en lo que también se nos dice el Señor a nosotros. Ahora, asimilando el barco al llamamiento de la gracia de nosotros, a la iglesia, al pueblo de nuestro Dios, el Señor ciertamente nos ha llamado para que nosotros estemos en su barca, en su gracia. Pero sin embargo el Señor nos llama y nos dice que desde el día que entramos vamos a salir a la orilla, o sea, hasta el día del Señor Jesús. Pero nunca nos dice en el llamamiento los tipos de peligros que vamos a confrontar. No nos dice ni los peligros, ni los obstáculos, ni los problemas que vamos a pasar. Solamente nos dice, nos llama a su gracia, entramos a su gracia y nos promete que vamos a salir a la orilla. Pero qué tan difícil es mantenernos nosotros seguros, arraigados en la fe de que el Señor lo dijo, creerlo, aceptarlo y no movernos de ello. Pero sin embargo, en el transcurso de nuestro navegar en esta gracia, en este barco, ¿cuántos peligros no nos encontramos? Muchos peligros. ¿Cuántos obstáculos? Muchos obstáculos. Ciertamente que nuestro caminar es difícil, pero nosotros tenemos la tendencia de hacerlo más difícil. ¿Por qué? Porque lo hacemos más difícil, porque podemos caminar en Dios confiando en tus facultades, en tus cualidades, y aún pueden ser cualidades otorgadas por Dios, dones espirituales, en las cuales los dones pueden ser, si no tenemos cuidado, un obstáculo para mirar al Maestro.
y empezar más a mirar nuestros dones o nuestras cualidades que aunque de parte de Dios hayamos tenido. Podemos mirar, por ejemplo, a Samsón. Fue llamado por Dios desde que estaba en el vientre de su madre, con un propósito de liberar al pueblo de Israel, o sea, hasta la liberación del pueblo. Pero no fue exitoso, porque miramos en Samsón, que comenzó a confiar más en su don, en su fuerza, en su capacidad, que confiar en Dios. Y sin darnos cuenta, caminamos confiando más en lo que nosotros nos atribuimos como facultades otorgadas por Dios en nuestras vidas, como dones del Espíritu. Pero si nos descuidamos, podemos dejar de enfocarnos en nuestro Dios y enfocarnos más en nosotros mismos. El Señor le dijo a los discípulos y les anticipó: pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Tenemos que asegurarnos nosotros que si el Señor les dice pasemos, es porque iban a pasar. Era una expresión de confirmación de nuestro Dios. No, era una realidad, porque el Señor lo dijo que iban a pasar. Ahora, la actitud del pueblo, que se atemorizó, porque ciertamente había peligro. Había peligro, y el peligro que podemos mirar es que el agua y el viento azotaban al barco. Pero sin embargo miramos al Señor tranquilo. Al Señor, no creo que el Señor estuviese dormido. Dice que estaba durmiendo y los discípulos lo despertaron. Entre las expresiones que miramos en la palabra de nuestro Dios, podemos encontrar un mensaje o una lección para nosotros en este tiempo de esta historia. Una lección que le dio el Señor a los discípulos en esto, en entendiendo el que nosotros entendamos el llamamiento de nuestro Dios, que el llamamiento de Dios a nosotros es un llamamiento fiel. Es un llamamiento que no va a variar, un llamamiento estable, un llamamiento que no va a dejar de estar en nosotros por el hecho de que el Maestro es el que nos da el llamamiento. El peligro, el punto es en nosotros, y peligramos en nuestra fe, porque el Señor no les reclamó la falta de cualidades de ellos en cuestión de ser marineros como Pedro, sino le dijo esto: hombres de poca fe, menguaron en su fe. Ahora, si los discípulos en el transcurso de su navegación se atemorizaron por causa del peligro, ¿qué podemos decir nosotros que hemos entrado al barco de la gracia y que vamos a caminar por el camino de la vida? Vamos a navegar hasta llegar el día del Maestro, el día de su venida, el día de nuestra redención. Pero ¿cuántos peligros hemos enfrentado y cuántos peligros no vienen por delante? ¿Cuántos obstáculos se van a enfrentar en tu vida? Muchos, al grado que los obstáculos y los peligros, las situaciones en que te encuentres, van a provocarte a que mengues en tu fe. Dejar de confiar en el Maestro y empezar a confiar más en ti. Empezar a tener pensamientos que no son productivos, como a lo mejor yo no la voy a hacer, a lo mejor el Señor no me llamó a mí, a lo mejor yo no soy miembro de la iglesia, a lo mejor yo no soy de los llamados, a lo mejor yo no soy de los escogidos. Y comenzamos a tomar una actitud frívola, una actitud de desconfianza, una actitud de inseguridad, y dejamos de confiar en el Maestro, en nuestro Señor Jesús. Nuestro Maestro es fiel y Él quiere que en medio de la tormenta, en medio de los vientos fuertes, aprendamos a confiar en Él. Que si Él dio la palabra
de que íbamos a salir a la orilla, vamos a salir a la orilla. Ahora miramos aquí, en esta misma expresión, que el propósito del maestro de ir al otro lado del lago no fue a turistear, sino fue a liberar. Fue a hacer miembros a otros de la gracia, a ser otros miembros de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y nos encontramos una situación de un hombre con una actitud no agradable. Lo miramos en agonía. Miramos a un hombre entre los sepulcros, encadenado, sin ropa. Pero el maestro, a dar la liberación a este hombre, se encontró con dificultades. Miramos el viento y la mar. Cuando nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, a los que anhelamos servir a Dios, a los que deseamos en nuestro corazón compartir la gracia que de Dios hemos recibido, a alguien más, tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a confrontar peligros. El que nosotros tengamos el deseo de llevar el don maravilloso de la gracia otorgada por Dios a nosotros y compartírsela a alguien más, vamos a encontrar dificultades. No nos es fácil. Para este tiempo, el ministerio de la administración, la gran encomienda de nuestro Dios, de la evangelización. Por lo regular, todo lo queremos fácil. Todos queremos ministrarle al que nos oye. Todos queremos hablarle al que nos cae bien. Todos queremos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, con aquellos en los cuales nos sentimos confiables. Pero sin embargo nos atemorizamos cuando sabemos que vamos a ir a hablarle a alguien en lo cual ya de antemano sentimos el desprecio, sentimos el rechazo y sentimos aún la opresión y el disgusto aún de los que nos rodean, ya sea en nuestra área de trabajo o nuestro vecindario, y el temor nos posesiona, nos atemorizamos y ya no vamos a compartir lo que de Dios hemos recibido. Si el Señor no hubiera ido con los discípulos y si solamente el Señor los hubiese mandado a los 12 para que fuesen a dar liberación a este hombre gadareno, cuando llegó el viento, la tempestad y las aguas, llegó el peligro, ¿los discípulos hubiesen continuado en su naveguío? ¿O se hubiesen regresado? ¿O hubiesen echado ancla al mar para que el barco se mantuviese seguro? ¿Qué hubiese hecho el pueblo? ¿Qué hubiesen hecho los discípulos? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cuando confrontamos situaciones difíciles en el proceso de la administración? Cuando el compartir lo que de Dios hemos recibido, confrontamos obstáculos, ¿qué es lo que hacemos? Nos atemorizamos, nos acobardamos y hacemos dos cosas. Echamos ancla para no movernos o nos retraemos para atrás. Pero son pocos los que en medio del peligro caminan, siguen a donde el Maestro quiere que sigan. Ciertamente está el llamamiento de la bendición maravillosa, de los dones en los cuales Dios ha prometido otorgarnos en el día de su venida. Pero también está la gran encomienda de nuestro Dios, el que nosotros compartamos la maravillosa gracia que nos ha alcanzado a alguien más. O sea, sufrimos peligros y obstáculos el llegar al día de nuestra redención. Y también sufres peligros y obstáculos cuando se tiene de qué compartir lo que de parte de Dios hemos recibido. Ciertamente la bendición que este hombre recibió fue grande. Se glorificó el Altísimo nuestro Dios en la liberación de este gadareno. Y podemos decir que
Dios habiendo otorgado facultad al Dios de este siglo, a Satanás, porque él mismo lo dice. Cuando el Señor fue presentado ante Pilato para ser crucificado, para ser azotado, Pilato le dice: tú sabes que yo tengo autoridad, tengo poder para soltarte o para mandarte crucificar. El Señor le dice: ninguna facultad tuvieses si no te fuese dado de arriba. Y de igual manera, Satanás pidió permiso al maestro para zarandear a Pedro, porque el maestro dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como trigo, mas yo he orado para que tu fe no mengüe. Pero, ¿qué podríamos decir? Que este hombre no era un demonio, si eran ¿qué? Legiones. Estas legiones provocarían ese viento fuerte, esa tempestad que peligraba el barco. Claro que todo se mueve bajo la voluntad de nuestro Dios, pero Dios ha querido otorgar facultad a este ser llamado Lucifer, al grado que en el capítulo 6 del libro de los Efesios los llama señores, gobernantes, príncipes. Pero bajo esta facultad que les ha otorgado, está otorgada por nuestro Dios, y Dios tiene sus limitaciones. Pero decía esto: serían ellos los que causaron tormenta, estos peligros, para que los discípulos no cumplieran o no llegaran a la meta en lo cual ya había establecido el Señor, o sea, ir a la tierra de los Gadarenos y dar libertad a este hombre atormentado. Pero el punto no es solamente el peligro, el punto es el propósito el cual el Señor permite que pasen las cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? Encontramos falta de fe a los discípulos, encontramos inseguridad en los discípulos, encontramos faltas de entendimiento en los discípulos, falta de confianza y aún olvidadizos, porque el maestro les había dicho: si es que a lo mejor llegamos, si es que a lo mejor vamos, él nomás les dijo: pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Después de que el Señor les dio esa lección, miramos la actitud del pueblo, lo describe Mateo y Lucas y Marcos, diferentes expresiones bajo esta misma acontecimiento. Pero dice que el pueblo, los discípulos, se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Qué tan importante, mis hermanos, es que entendamos nosotros? ¿Quién es el que va con nosotros? ¿Quién es el que nos ha llamado a la gracia? ¿Quién es el que nos ha prometido, nos dio el privilegio de entrar a la arca de la gracia y nos ha dado la bendición y la promesa de que vamos a navegar en esta vida, pero vamos a llegar hasta la orilla? Vamos a llegar hasta el puerto de nuestra salvación. Y también es el que está con nosotros en nuestro navegar. Ciertamente hay peligros, muchos peligros, muchas dificultades, pero no nos olvidemos quién es el que está con nosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? Es el Señor, es nuestro Dios. Hay dificultades, madres que sufren por las actitudes de sus hijos, hijos que sufren por las actitudes de sus padres, hijos de Dios que sufren por las actitudes que prevalecen con sus compañeros en el trabajo, hombres y mujeres de Dios que sufren por enfermedades, por problemas, por pobreza, miseria, agobiados y agotados en su naveguío en esta vida rumbo a nuestro puerto celestial, a nuestra redención. Pero es importante que entendamos que si el Señor nos llamó, vamos a llegar a la orilla. Que si el Señor permite que confrontemos peligros y dificultades, entendamos nosotros que Él está con nosotros en medio de la tempestad, en medio del gran viento,
en medio del peligro, el Señor está con nosotros. Ciertamente el acusador va a poner en tu mente que tú no eres de Dios, que Dios te dejó y que Dios no te escucha, pero el diablo miente, porque es promesa del Señor el llamarnos y protegernos y guardarnos hasta el día de su venida o hasta el día que tengamos que partir de este cuerpo. Así que tomemos pues confianza en nosotros mismos y creamos a la palabra de nuestro Dios, así como el Señor le dijo a los discípulos, vamos, no les dijo que nomás ellos iban a ir, dijo pasemos. Él también se añadió, pasemos a la otra parte del lago, y partieron todos juntos. Los discípulos iban con el maestro, pero perdieron, dejaron de visualizar quién era el maestro. El Señor te ha dicho a ti y a mí, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este naveguío que tienes tú, en el transcurso de la vida y en todo lo que tengas que confrontar, ten en tu mente y en tu corazón que el Señor lo ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros. Yo lo creo, creámoslo, aceptémoslo y vivamos confiando de que llegará el tiempo en que pasará todo afán, toda tristeza, y llegará el día en que entonces, ahorita no, podremos decir, como dijo el profeta, entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros diremos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Que la gracia del Señor sea una vez más con ustedes. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.